Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado pasando esta semana tan especial, tan fría? ¿Eh? En todo el país ha sido bastante frío y seguimos, bueno, con todo nuestro tema de la pandemia y todo lo demás. Deseo que el Señor les haya guardado, a cada uno le haya protegido, que estén todos bien, que el Señor les esté cuidando y guardando. Vamos a continuar esta noche con el tema de la oración. El otro día vimos algo acerca de ello y vimos algo relacionado con nuestro versículo que tomamos de 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y el otro día vimos que también en momentos de tensión y adversidad, hombres y mujeres se ponen a orar. Si están en otras religiones, se ponen a rezar, tantas cosas que suceden. Se acuerdan de Dios y a ver si en una de esas le es favorable y le resuelve el problema. También vimos algo de que hay errores con respecto a la oración. Miren, el otro día vimos un error que consideramos que la oración es un mecanismo para recibir resultados. No por la oración en sí, no por estar en comunicación con Dios, no por tener una charla con Dios, sino buscar resultados. Oro al Señor, entonces Él me contesta, me da lo que yo le pido y tengo los resultados. Es un error. Esta noche vemos un segundo error. Un segundo error es que nosotros pensamos en forma un poco exagerada acerca de lo que Dios debe hacer. Nosotros sabemos lo que Dios tiene que hacer. Nos pasa. No consideramos quién es Dios. El otro día vimos algo acerca de, ¿estamos en condiciones de acercarnos y pedirle o primero tenemos que arreglar algunas cosas? Y además, estamos en la condición de que le podemos hasta casi ordenar. Qué triste. Lo que sucede es que nosotros pensamos que necesitamos algo o tal situación. Nuestro pensamiento, como es nuestro, quiere decir que estamos en lo correcto. Y entonces es lo que debe Dios, se lo pedimos y Dios tiene que hacerlo, porque soy un hijo de Él, y yo pienso que es correcto, entonces, bueno, le pido y que Dios me otorgue la gracia recibida, o mejor dicho, la gracia solicitada, no recibida. Ahora, y además me lo tiene que contestar en la forma como se lo presento. Con esto es así, 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 o necesito tal y tal cosa, Señor, haz esto, el otro. ¿No le pasó? Yo creo que todos hemos caído en algún momento en eso. En algún momento nos pasa. Ahora, lamentablemente, muy pocas veces paramos y nos ponemos a considerar, cuando tenemos que orarle a Dios y solicitarle algo, ¿cuál es su voluntad? Pensamos, vamos y le oramos a Dios para que nos conceda nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo nuestro. ¿Y su voluntad? Su voluntad con mayúscula. Qué triste, ¿no? Vamos realmente ante el Señor y diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Tratamos de descubrir primero cuál es la voluntad de Dios en todo esto.
Muchas veces nos pasa, ¿no? De que hacemos nuestros planes, hacemos nuestras cosas y después le pedimos al Señor que nos bendiga. Porque hemos orado que esto es para tu honra y tu gloria y que se haga tu voluntad siempre y cuando me guste. Eso es lo que pasa. Es un segundo error eso. En lugar de decirle, Señor, hágase tu voluntad, aunque me sea difícil, aunque no me guste, sino lamentablemente le pedimos y casi le ordenamos que se haga nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestra forma de ver las cosas. ¿Cuántas veces nos pasa? Digo nos, porque en todo esto nos pasa. Ahora, busque en su Biblia un versículo famoso que estos días se ha usado mucho. Ahí en 1 Pedro, el capítulo 5 y el verso 7. 1 Pedro 5, 7. Famoso versículo. ¿Qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estos días de pandemia y todos los problemas lo hemos usado bastante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué va a pasar con mi vida, con la salud, con el trabajo, con esto, con el otro? ¿Qué va a pasar? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En la Biblia lo dice. Pero, mire, siempre en la Biblia, las cosas de Dios en la Biblia son condicionales. Siempre hay una condición. Dios nos salva. Sí, pero primero tenemos que creer en Cristo y confiar en Él y estar arrepentidos. El Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. ¡Qué lindo! Muy bien. Si hacéis lo que yo os mando. Y así, hay un montón, ustedes, fíjense, cada cosa que el Señor promete y da, siempre hay alguna condición. Y acá en este versículo también hay una condición. En la Biblia normalmente subrayamos este versículo. Pero por favor, hermano, hermana, fíjese el versículo anterior, fíjese el versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos. Hay una condición. Siempre hay una condición que debemos ver. Nosotros hacemos, leemos, ya está. Analice la Biblia, analice lo que dice. Vea antes y después, lea. No lea solamente este cachito y lo saco y me conviene y ya está. Vea cuál es la idea de Dios, la voluntad de Dios. Humillaos pues. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Al corazón contrito y humillado, a ese escucha Dios. Humillaos. Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo pensamos antes de orar. Miren, muchas veces oramos que le pedimos a Dios tal cosa y ya tenemos decidido todo. Ya tenemos lo que debe ser, lo que debe suceder y cómo va a ser y todas las condiciones las ponemos nosotros. Y cuando eso no sale, ¿qué hacemos? Nos enojamos, nos mortificamos, nos entristecemos, no creemos en la bondad de Dios, pensamos de que Dios está ocupado con otros y tenemos nuestras dudas acerca de la bondad de Dios. Qué triste es eso. Ahora, hermanos, eso
nos pasa en nuestras oraciones personales. Pero ¿sabe una cosa? También sucede en las oraciones grupales y en las oraciones congregacionales. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo nos presentamos a Dios, de qué le pedimos, cómo estamos. Y Señor, sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. O si en el cielo, también en la tierra. Que Él nos guíe en todo eso. Y ese fue nuestro segundo error, ¿no? Tercer error. Y acá es un poco, no quiero herir a nadie, pero a veces cometemos este error. Basamos todo en los testimonios. En los testimonios. Arribamos a conclusiones contundentes en base a testimonios de respuesta a oraciones y que leemos en la Biblia o también en algún libro evangélico. Lo que pasa que nosotros vemos un solo aspecto, no vemos las condiciones que Dios pone para que eso ocurra y que podamos verlo. Leemos acerca de, por ejemplo, Jorge Müller de Bristol. Es un hombre impresionante en la oración. William Morris acá en la Argentina y en Palermo. Una vez, mi padre fue alumno ahí, fue en un tiempo la iglesia que estaba William Morris, allá de joven. Y un día repartiendo folletos en Palermo Hollywood ahora se llama, me acuerdo, a un hombre mayor le dimos un folleto y el hombre miró, iglesia evangélica, así, dice, ¿ustedes son los mismos que don William Morris? Un testimonio impresionante en Palermo, ese hombre de Dios que tanto bien hizo. Ahora, nosotros nos gusta, ¿no? Y yo tengo acá 3 cosas o 4 que sucedía con Jorge Müller, también con William Morris y con otros. Aparentemente todo lo que tenían que hacer era orar. Iban, oraban y Dios les daba las cosas. Sencillo, ¿no? Bueno, así, ya estaba. Segundo lugar, oraba, presentaba las necesidades y Dios contestaba afirmativamente. Daba la impresión cuando uno lee muchas de esas cosas que no había límite, que lo que pidieran Dios se los daba. Era algo casi automático. Era como un mecanismo, ¿no? Se ofrecía la oración y se recibía lo que se había pedido. Ahora que muchas veces nosotros no recibimos la respuesta, lo que hemos solicitado a Dios. Oramos y ¿no le pasó? Que le pide esto o lo otro y Dios no nos da. Los no de Dios a veces nos duelen. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que pasamos? El problema está que no hemos cumplido las condiciones que Dios pone. Jorge Müller, una de las cosas que más tenía no era conseguir las cosas que Dios le diera, sino proclamar la gloria de Dios y el nombre de Dios, proclamar que Él tenía poder para hacer las cosas. Le importaba más que Dios sea glorificado en todo lo que se hacía que el hecho de recibir la respuesta porque Él había orado. Ahora, Él tenía contestaciones, respuestas precisas, ante oraciones presentadas precisas. Pero
sobre todas las cosas, lo importante era la gloria de Dios. Para que tu nombre sea glorificado. ¿Y cuántas veces encontramos que el Señor Jesús hacía cosas para que el Padre fuese glorificado? Ahora, creo que tendríamos que, si queremos tomar de ejemplo a Jorge Müller, deberíamos estudiar un poco la vida de él, o de otros grandes hombres de Dios. Elías, Eliseo, pedían esto o hacían tal cosa y ¡pum!, se hacía ahí nomás. O en su momento cuando no era necesario. Pero ¿qué vida tenía Elías con Dios? ¿Qué vida tenía Eliseo con Dios? ¿Qué vida tengo yo con Dios? ¿Usted? ¿Qué relación? ¿Cómo es eso? Nosotros deseamos mucho poder tener el favor, por decirlo así, que tenían esos santos hombres de Dios. Pero ¿saben una cosa? Ellos eran santos. Eran santos. No agrego más. Pero hay un asunto también que cuadra acá. La vida que ellos llevaban, los principios que tenían y muchas cosas más, muchas veces no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Estamos tan metidos en muchas cosas, hasta a veces nos peleamos o tenemos discusiones por cosas espirituales y a veces trivialidades. Cuántas cosas, ¿no?, que entorpecen nuestras oraciones, cuántas cosas que podemos comprender de que no, la culpa es nuestra. Y alguien dijo que en todo esto, cuando Dios no nos da tantas cosas o no nos da lo que recibimos o estamos medio mal, hay un pecado que hacemos que es de presunción. Presumimos. Yo creo que muchas veces Dios no nos contesta ahí nomás para que no nos digamos, yo tengo ganas. ¿No vieron? ¿Usted nunca le pasó que algún hermano le pide a otro, che, vos que tenés buena relación con Dios, pedile por favor que esto, que el otro? ¿Nunca le pasó? ¿No lo escuchó? Yo lo escuché. Decir a alguno, ay, no, pedirle a Mengano que él tiene una buena relación, o alguna hermana que es muy fiel, que ella ore por vos. Hermano, arreglemos nuestras cuentas bien con Dios y oremos nosotros y Dios nos va a contestar. Nos va a dar las cosas que necesitamos. Y lo que pasa que muchas veces tomamos muy literal todo eso de lo que, cómo sucedió. Dios tenía un plan en ese momento y contestó ahí nomás y cómo hizo las cosas. Hoy también tiene un plan y estamos viviendo unos tiempos muy distintos, estamos viviendo unos tiempos especiales, estamos viviendo unos tiempos en los cuales Dios está sacudiendo al mundo con esta pandemia y necesitamos ponernos en las manos de Él y decirle, Señor, acá estoy, hágase tu voluntad en todo, y que le podamos servir a Él en todo lo demás. Rapidito vemos nuestro cuarto error. Tiene que ver con muchas veces las circunstancias. A veces confundimos una verdadera respuesta a la oración con circunstancias que suceden y que la aplicamos a que Dios me está contestando. Pasa. Alguien dijo, la mayoría de las personas que se equivocan en este sentido son personas espirituales y religiosas
y deseosas de contar las maravillas de las gracias de Dios a otro. ¿Usted conoció personas así? Yo he conocido. Que están esperando, mirá, Dios hizo eso, hizo el otro, un Dios que hace las cosas y que no. Y a veces no es Dios que obra. Son hermanos que les gusta el Elías de fuego, del ¡pam! Al Señor esto, ¡pam! Y Dios muchas veces está en el silbo apacible, en esa cosa, en esa quietud, en ese reposo que nos va dando ahí la idea, nos va dando su parecer, nos muestra su voluntad y vamos andando la vida tomados así de su mano. Qué importante está que nosotros tomemos en cuenta lo que dice ahí en el Nuevo Testamento. Dice, para examinar todo, retener lo bueno. Cuando dice así, quiere decir que hay cosas que no son. Examinar todo, retener lo bueno. Me llama la atención, fíjense en Mateo 24, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Qué terrible, ¿no? Estamos en eso. Ustedes habrán visto también el otro pasaje, ¿no? Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, no hicimos el otro, ¿no? Echamos fuera demonios, sanamos, un montón de cosas. Fuera de aquí, nunca os conocí. Triste. Ahora, ¿no nos pasa que a veces podemos confundirnos una respuesta de Dios con una mera coincidencia? Oremos, tenemos solamente un momento para hablar con Dios, tenemos todo el día. Poder orar a Dios, decirle, Señor, ¿es verdad esto? Confírmamelo con otra cosa. Señor, ¿es verdad? Leemos en la Biblia que algunos le han pedido a Dios que les confirmara. A ver, bueno, entonces ahora a ver si esto ocurre así, entonces es tu voluntad. Qué importante está de que podamos tener la seguridad de que Dios nos contesta, de que Dios nos está diciendo todas las cosas que necesitamos y que podemos confiar en Él de todo corazón. Y también, por favor, tengamos cuidado con la sugestión. Muchas veces suceden cosas que la sugestión nos mata. Pero que tenemos que tener cuidado porque el enemigo es muy fuerte. ¿Se acuerdan con Moisés? Cuando fue a Faraón, los magos que tenía Faraón, diabólicos, y empezaron a hacer lo mismo que Moisés, lo mismo que el Dios de Moisés hacían los otros. Por supuesto que hicieron los tres primeros, después ya no pudieron más, pero lo hacían, y hoy en día tenemos que tener cuidado. Oremos al Señor mucho, pongámonos en sus manos y no estemos esperando que suceda algo para confirmarlo. Dios nos va a confirmar en forma fehaciente. No tenemos tiempo hoy para contarles muchas cosas que en nuestra vida han sucedido, pero así, fija. Pero que Dios se tomó su tiempo
y su modo, y de manera que fuera seguridad en cuanto a la respuesta de Él. Hermanos, yo deseo de todo corazón que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que podamos, a veces el peor enemigo de la oración somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nosotros mismos que nos ponemos en duda con nosotros o queremos nuestro propio saber, nuestro propio interés, nuestra propia voluntad. Hermanos, yo le ruego al Señor que nos dé sabiduría a todos. Necesitamos mucha sabiduría de Él en cuanto a saber orar. Y creo que debemos hacer nuestras las palabras de los discípulos. ¿Se recuerdan con el Señor? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el poder confiar en el Señor de todo corazón. Y orar en todo momento. Miren, mi suegra era una mujer de Dios. Y ella quedó viuda relativamente joven. Y en su casa tenía la heladera. Y tanto en la heladera, pero más que nada en la cortina de la cocina, uno veía que había papelitos agarrados con alfileres. Eran los motivos de oración, que en la reunión se daban los motivos de oración y también de otros que se hablaban y se conversaban o sabía de que fulano y mengano estaban mal, o sus hijas y sus yernos y sus nietos. Y ella, mientras hacía la comida y hacía las cosas, oraba por este otro. Qué importante. Y Dios le dio el gozo de muchas cosas. Estar con una respuesta positiva a su pedido. Y otras veces, hermanos, Dios nos dice no, o nos dice después. Que tengamos la suficiente sabiduría para poder entender, comprender, valorar, cuando Dios no nos da en ese momento las cosas. Hay cosas en la vida, a mí me ha pasado que Dios nunca me las dio. Y eran cosas legítimas y cosas que uno pedía bien. Y estoy seguro que debía haber problemas. ¿Quién sabe de qué me guardó el Señor de no darme lo que necesitaba? Hermano, confíe en el Señor de todo corazón. Ore al Señor con gratitud. Ore al Señor con gratitud de corazón de que podemos orar a Él y alabar su nombre. Ore perdonando antes lo que haya en su corazón. Y Dios les va a conceder las peticiones de su corazón. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Y que estén bien, gocen de salud, el Señor les proteja y que puedan tener el gozo de la comunión unos con otros, aunque no estén todos reunidos, pero de corazón, pero sobre todas las cosas, tener siempre presente la comunión con nuestro Dios que vela por nosotros en toda su misericordia. El Señor les bendiga mucho, les guarde y un abrazo virtual grandote a cada uno de los hermanos. Amén.